Y en mi opinión, todos ustedes han actuado como Primes. Repasando el video de más de una hora que hice de la historia de Optimus Prime, me di cuenta que es verdad. Hay muchos personajes que, pese a que no tengan la Matrix, al menos para mí, son más que dignos de portarla. Así que, yo soy Shouk, y estos son algunos personajes que yo creo que son más que dignos de ser un Prime. Hablar de qué es lo que significa ser un Prime es algo que ya hice en un video al cual le lloré un remake. Porque bueno, recién estaba empezando y aún no sabía editar, cosa que realmente aún no sé. Pero en ese video sí expliqué algo. Ser un Prime no se trata de rangos militares ni de ser familiar de los Primes. De hecho, ni siquiera se trata de portar la Matrix de liderazgo. La realidad es que ser un Prime es ser lo suficientemente fuerte para ser gentil. Dicho de otra forma, es tener el poder de un dios, pero la humildad de un sirviente. Cargar con todo el peso del mundo, de representar el orden, la bondad, la esperanza y todo aunque nadie te lo haya pedido. Y pensando en eso me di cuenta que hay personajes, en el anime, en el cine y en los cómics, que sin ser cybertronianos, sin conocer a Primus, cargan con la misma chispa de un Prime. Es por eso que hoy quiero hablar con ustedes de dignidad, con los que yo considero 5 personajes que si la Matrix cayera en sus manos, seguramente se iluminaría al instante. Empecemos con alguien que a simple vista muchos me dirán que no es digno de nada. Alguien que carga con el pecado de haber sido cómplice de la destrucción de todo un reino y que además a consecuencia de eso se ganó ser inmortal. Hablo de Van Hohenheim. Un personaje del cual tengo un video muy personal hablando de todo lo que pienso de él, pero que en resumen para este video tiene todos los rasgos propios de un Prime. Posee una piedra filosofal además de un conocimiento alquímico absurdo, a tal punto que toda la alcaestría, que es una alquimia especial de Xing, existe en base a lo que él enseñó. Pero él no pidió nada de esto. Él todo lo que quería era formar una familia, ser un buen padre y envejecer junto a su esposa. Pero el destino decidió darle un rol mucho más importante. Hohenheim se pasó siglos hablando con cada una de las cientos de miles de almas que había dentro de la piedra filosofal que ahora estaba ligada a él. Siglos sanando a quien se encontrara, enseñando a quien se lo pidiese y a todo aquel que se cruzó en su camino. Y sumido en una profunda oscuridad, eventualmente logra superarla e incluso ve con pena su sueño hacerse realidad. Logra tener una esposa y logra tener 2 bellos hijos. Pero se da cuenta del plan del villano que lo puso en esta terrible situación. El monstruo iba a repetir exactamente lo mismo que pasó en el reino de Xerxes. Pero de la misma forma que los Primes suelen pecar de ingenuos o inocentes una sola vez, cuando toca proteger o evitar una catástrofe, no se quedan de brazos cruzados. El tipo literalmente sacrificó todo. Todo lo que tenía y todo lo que quiso. Incluso estuvo dispuesto a quedar como un monstruo frente a sus hijos con tal de detener a padre. Y por si esto no fuera suficiente, él mientras está enfrentando al mismo monstruo que lo condenó a él a ser un monstruo, valga la redundancia, se toma el trabajo de intentar arreglar todo lo que le rodea. Desde sanar a los que se encuentra, como Izumi Curtis, hasta ayudar a sus hijos a resolver sus propios errores. Errores que de nueva cuenta son culpa de sus hijos, no culpa suya. Es por esto, por su forma de enseñar, de sacrificarse, y porque pese a tener un poder que él jamás pidió, pero decidió utilizarlo para ayudar y proteger, es que para mí él es más que digno de ser un Prime. Pero si hablamos de cargar con el peso del destino, tengo que hablar de este personaje. Kakashi Hatake es la definición de "el mundo me odia". Él perdió a su padre, perdió a su mejor amigo, perdió a la chica que prometió proteger, perdió a su maestro y se perdió a sí mismo en la oscuridad de Anbu, al punto de volverse un asesino frío y sanguinario. Y lo peor es que mientras tenía tanta pérdida, él tenía que cargar con tener un ojo mágico extremadamente roto y ser un genio de nacimiento cuyo talento es único en solo una generación.
De nueva cuenta tenemos un personaje al cual el destino puso en una situación y además le dio virtudes que pocos pueden poseer. Y aquí es donde está la magia. Un Prime no debe ser perfecto, un Prime debe ser resiliente. Kakashi tomó todo esto, tomó el dolor, tomó las tragedias que tuvo que enfrentar y sacó de ahí su sabiduría. Sabiduría que en un principio no fue decisión de él, lo terminó usando de la mejor forma posible, educando a la siguiente generación, en base a que no cometan sus mismos errores y que la vez que escuchen: un ninja debe ver a través de la decepción. En el mundo ninja, aquellos que rompen las reglas son escoria, es cierto. Pero aquellos que abandonan a un amigo son peor que escoria. No sea la última vez que pelean junto a sus amigos, sino que sea algo con lo que partan del viaje. Y si bien todo esto no basta para ser digno de ser un Prime, lo siguiente sí. Kakashi tuvo la suerte, entre millones de comillas, de educar un equipo bastante particular, al hijo de su maestro, al mejor de su generación y a Sakura. Y él sabía que ellos estaban más que destinados a cambiar el mundo a su manera. Y para ello, no solo debía educarlos, sino que más importante debía creer en ellos, mantener la esperanza de que sean capaces de lograr cambios positivos al mundo, además de que tomara las decisiones correctas. Y si bien con Sasuke esto es algo que salió más o menos, él mantuvo su esperanza prácticamente hasta el final. Es porque de verdad creo que tú eres el único shinobi que puede superar al cuarto Hokage. Kakashi es alguien que no lidera desde la perfección, lidera desde la cicatriz. Lidera sabiendo que su trabajo no es ser el protagonista de la historia, sino asegurarse que los que vienen después sean mejores que él. Y si eso no es ser un Prime pasando la antorcha, no sé qué lo es. Ahora me toca hablar del elefante en la habitación. El ejemplo de manual, porque si Optimus Prime fuera humano, o si Peter Cullen tuviera que elegir a alguien de carne y hueso para ser Optimus, lo más probable es que sería Steve Rogers. Y ojo, no estoy hablando del Capitán América que levantó el Mjolnir y lidera a los Vengadores contra Thanos. Hablo del chico asmático de Brooklyn. Porque la Matrix y liderazgo, o en este caso, el suelo del supersoldado, funciona igual, solo amplifica lo que hay dentro. Si eres alguien malo, te volverá un tirano, pero si eres un buen hombre, te volverá un símbolo. Steve Rogers es un Prime porque además de tener músculos, ya tenía la mentalidad. Él se tiraba sobre ganadas falsas para salvar a tipos que se burlaban de él 5 minutos atrás. Cuando le preguntaron por qué quería ir a la guerra, él no dijo que quería ir para matar nazis. Dijo algo que es perfectamente lo que podría decir Optimus en cualquier obra que se te ocurra. ¿Le gustaría aniquilar nazis? No quiero aniquilar a nadie. Odio a los abusivos. Sean de donde sean. Steve Rogers es alguien que no lidera por tener el rango militar, aunque lo tenga. Ni tampoco lidera porque es el más fuerte, aunque puedas obtener un helicóptero. Lidera porque es moralmente imposible no seguirlo. Porque cuando él corre hacia el peligro, vos sentís que no lo hace por la gloria, lo hace porque es lo correcto. Steve Rogers es la prueba viviente que el poder no corrompe, el poder revela, y lo que reveló en él fue pura dignidad. Y ya que hablamos de superhéroes, si hablamos de ser suficientemente fuerte para ser gentil, tenemos que hablar de él. Peter Parker es la traducción literal de la filosofía de un Autobot aplicada a un adolescente. La frase, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, es esencialmente hablando lo mismo que la libertad es el derecho de todos los seres sensibles. Ambas son sentencias de renuncia. Pero aquí quiero profundizar un poco más. Ser Spider-Man no es divertido. Peter Parker tiene la fuerza para aplastar cráneos. Tiene la inteligencia para ser millonario. Él podría patentar su telaraña y vivir tranquilamente en una mansión. Podría ser Tony Stark si lo quisiera. Pero él elige ser pobre, elige ser odiado por James Jonah Jameson, elige llegar tarde a sus citas, elige perder trabajos y elige decepcionar a la gente que ama. Todo para salvar a un desconocido en un callejón oscuro que probablemente ni siquiera le dé las gracias. Eso es la Matrix. La Matrix no es un premio para que te sientas especial.
es una carga. Optimus Prime muchísimas veces lo vemos sacrificar no solamente sus propias emociones, sino la oportunidad de ser feliz, la oportunidad de recuperar su hogar, la oportunidad de estar con el amor de su vida, que es el Itawan, solamente para proteger una raza que ni siquiera es la suya. Peter hace lo mismo cada día. Si la Matrix cayera en las manos de Peter, no tengo dudas de que se iluminaría al instante, no porque él sea un héroe, sino porque él entiende que su vida, por todo lo que él tiene, ya no le pertenece a él, sino al mundo. Entiende que si él tiene la capacidad de ayudar y no lo hace, es cuando pasan cosas malas. Y esas cosas pasan por tu propia culpa. Peter Parker es un Prime, porque pese a que el mundo lo golpee una y otra vez, él se sigue levantando para poner el pecho al mundo. Y eso es ser digno. Y finalmente tengo que hablar de él. No solamente porque Gurren Lagann es mi anime favorito y necesito una excusa para mencionarlo, sino porque él representa una verdad fundamental que dijo mi versión favorita de Optimus Prime. El liderazgo puede obtenerse con o sin la Matrix. Kamina de Tengen Toppa Gurren Lagann está aquí por una razón muy específica. El talento, el destino, el core drill, que vendría a ser la Matrix en su mundo, eligieron a Simón. Simón es objetivamente hablando más fuerte, más inteligente, es quien tiene el poder espiral para perforar los cielos y la lógica, y Simón es sencillamente mejor que Kamina. Y Kamina sabía esto desde el primer momento. Pero de la misma forma que todos los Primes necesitan, antes de ser Prime, un mentor, como Orion Pax necesitó que Alpha Trion lo eduque, Kamina es ese mentor para Simón. Él no le enseñó ni teorías aburridas, ni explicaciones técnicas, ni nada por el estilo. Él enseñó con el ejemplo puro y duro. Kamina se puso la capa, se puso los lentes y gritó al cielo desafiando a los dioses. No porque no tuviera miedo, sino para que Simón dejara de tenerlo. Él fue el escudo emocional, él fue la roca inquebrantable, el ejemplo a seguir para Simón. Y si bien todo lo que dije ya lo hacen alguien más que digno, pues elige sacrificarse por algo que realmente lo supera a él, aquí hay algo más. Kamina desde el primer episodio de la serie hasta el final de la misma está constantemente buscando hacer lo correcto. No en términos de estrategia, sino en términos de valores. Ayuda a toda la aldea que se encontró sin dudarlo. Aconseja a quien sea que se encuentre simplemente porque es lo correcto. Lidera a otros en una guerra. ¿Sabes lo complejo que es esto último? Él, sin querer aceptarlo, tiene que cargar con el peso en sus hombros de todas las esperanzas de la humanidad. Y como sabía que ese peso en algún momento iba a superarlo, él decidió preparar a Simón para que pudiera cargarlo. Kamina es un Prime porque creó al verdadero Prime. Su legado no fue su fuerza, fue haber encendido la llama en el corazón de Simón, enseñarle a nunca retroceder, a apretar los dientes y seguir adelante, a creer en él. Kamina murió de pie, sonriendo y señalando al futuro. Él tuvo la humildad de aceptar de que él no iba a ser el protagonista, y dio su vida para que el verdadero héroe pudiera nacer. Y si únicamente podía seguir viviendo en sus recuerdos, que así sea. De todas formas, desde ahí, él iba a seguir ayudando, aún en la batalla final. Y sinceramente para mí, tener el coraje de ser el escalón para que alguien más pueda subir, es lo que te hace ser digno. Digno de ser un Prime. Podría seguir aquí todo el día. Por ejemplo, se me ocurre All Might quemando hasta la última brasa de su poder para ayudar a otros. Podría hablar de Aragorn arrodillándose ante los hobbits. Pero la realidad es que podemos dejarlo en que todos los personajes comparten lo mismo, el sacrificio. Ser un Prime, ya sea en Cybertron, en Konoha, en Armistice, en Nueva York, o en una nave que se convierte en un robot gigante que tira galaxias como si fueran shurikens, significa morir un poco a uno mismo para que otros puedan vivir. Significa que tu fuerza es un escudo, no una espada. Y significa ser lo suficientemente fuerte para ser gentil. Y creo que por eso estos personajes nos gustan tanto,
Porque en el fondo todos queremos tener a alguien así cuidándonos, o mejor aún, todos estamos llamados, en nuestra pequeña medida, a ser un poco como un Prime en nuestra vida diaria. Pero cuéntame, ¿qué otros personajes creen que serían dignos de portar la Matrix de liderazgo? Déjamelo aquí abajo en los comentarios. Y si este video te gustó, te agradecería muchísimo que me dejes un me gusta o que te suscribas. Eso me ayuda mucho más de lo que crees. Muchas gracias y no te quito más tiempo.